Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Dios los bendiga, amados hermanos, hermanas. Vamos a ponernos en pie, vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Vamos a continuar con los estudios de la primera carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 9. En la última ocasión leímos hasta el versículo 11, por lo que hoy corresponde leer desde el 12. Solamente leeremos 13 y 14. Nada más estos versículos donde centraremos la enseñanza de hoy. Y leemos la palabra de Dios, hermanos. Bueno, todavía dando tiempo a los que lo están buscando, que puedan ver ahí la primera carta a los Corintios, capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, versículo 12, 13 y 14. Bien, damos lectura a la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hasta allí dejamos la lectura, oramos al Señor. Padre nuestro, Padre amado, Padre bueno, en esta noche, Señor, te agradecemos por habernos permitido estar aquí reunidos una vez más para poder, Dios, adorarte, glorificar tu nombre, cantar alabanzas a ti, oh Dios, y exaltar tu santo nombre. Señor glorioso, pedimos de que tú envíes una palabra que nos llene hoy, una palabra que nos edifique, que tú puedas enseñarnos a la luz de esta palabra, oh Padre, para que tú añadas bendición a nuestra vida, a nuestro corazón, a toda la iglesia, a los que escuchan, Señor, en la transmisión también, que llegue este mensaje, que pueda llegar a cada corazón, a cada vida, y que todas las peticiones que hay en nuestra vida, oh Dios, las ponemos en tus manos en este momento. Oh Dios glorioso, pedimos por aquellas familias que están quizás sufriendo por la situación climática. Oh Dios glorioso, que tú puedas resguardarles, que tú puedas salvarles, oh Dios, y que no permitas que ninguna vida se pierda, oh Dios glorioso. Bendito Dios, gracias por permitirnos a nosotros estar aquí. Y hoy habla a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos. Hoy continuamos con los estudios de la primera carta a los Corintios. Hablaremos sobre el verdadero servicio a Dios. En la última ocasión estuvimos explicando los derechos de un apóstol. Y antes que de ese mensaje, 2 temas anteriores, explicamos cómo Pablo defendió su apostolado. Y hemos estado estudiando esto porque allí Pablo lo que ha hecho es presentar una defensa, aunque no era necesario hacerlo. Pero en la iglesia de Corinto, allí en ese lugar habían personas, líderes o otros ministros, que señalaban o criticaban a Pablo y le acusaban de muchas cosas. Ya explicamos cada una de ellas, pero ahora estamos desarrollando una crítica que le hacían a él, y era el denigrar o deslegitimar el apostolado del apóstol Pablo. Entonces eso es lo que él está haciendo, defendiendo su apostolado. Ya hablamos de los derechos de un apóstol, el derecho de ser hospedado, de comer y beber. Explicamos que el apóstol o el ministro tiene el derecho de no trabajar, eso ya lo explicamos, y hoy lo estaremos retomando algunos de estos temas. Explicamos que todos los ministros tenían el derecho de tener a una esposa y andar con ella en todos sus viajes y en toda la obra que hacían en la iglesia. Tenían derecho aún de ser sostenidos económicamente por la iglesia. Eso ya lo explicamos, pero lo estoy mencionando porque tiene que ver con lo que hoy también hablaremos, y que hablaremos de ese verdadero servicio a Dios,
porque veremos acá como Pablo, él dice, sí, tenemos todos estos derechos, todos los derechos que les he mencionado, los poseo, dice Pablo, pero no hemos hecho uso de este derecho, dice, porque él va a anteponer una causa mayor que el ser sostenido económicamente, porque ese es el tema que estamos centralizándonos más, en que los ministros deben ser o tienen el derecho de ser sostenidos económicamente, pero Pablo acá pondrá o antepondrá una causa mayor que a la económica, y será ese servicio a Dios, será como él se entregó al evangelio y como él aprendió, como lo dicen otras cartas, aprendió a vivir y a contentarse tanto en escasez como en abundancia. De eso estaremos mencionando también. Ahora, el versículo que leímos, que es el 12, el primero que leímos, dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros. ¿A quiénes se está refiriendo? Porque dice ahí, otros hacen uso de este derecho o de estos derechos. ¿A quiénes? Ya hemos explicado, hermanos, en el capítulo 8, en el 9 hemos estado mencionando que aquellos que lo criticaban eran ciertos líderes o ministros que estaban señalando a Pablo de no ser un verdadero apóstol, y también había otro grupo de seguidores de estas personas que también habían creído a esos líderes y que le señalaban muchas cosas y de muchas maneras ellos querían como delegitimar a Pablo. A ellos se está refiriendo. En otra ocasión les hemos llamado los fuertes de conciencia, aquellos que se jactaban de tener conocimiento, de conocer todas las cosas. Estas personas eran aquellos que se envanecían por ese conocimiento, y Pablo les dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces a esas personas se está refiriendo. Otros hacen uso de este derecho, dice, y está bien que lo hagan. Él no está diciendo ninguno lo tiene que hacer, no, está bien. Todo ministro tiene sus derechos, y si se hace uso de esos derechos, está bien. Él menciona, los demás hacen uso del derecho, de los que están allí con ustedes, de estos ministros o líderes, ellos lo hacen. Y pregunta él, ¿cuánto más nosotros? Es decir, que él lo que dice es, así como ellos hacen uso de ese derecho, nosotros también podemos hacerlo. Pero dirá Pablo en lo seguido, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, dice. Claramente le está diciendo, no hacemos uso de este derecho. Entonces, ¿por qué defendió todos sus derechos? Nos preguntaríamos nosotros. Porque él estuvo explicando y dio ejemplos de la vida común, dio ejemplos aún del buey que trilla, explicó él que eso era más bien para los servidores de Dios, para los siervos de Dios, y él defendió todo su apostolado, él ha defendido todo lo que él es, ha defendido sus derechos, los ha presentado, pero al final termina diciendo, pero no hacemos uso de ese derecho. Alguien se preguntará, pero entonces ¿por qué lo ha estado defendiendo tanto? Porque en realidad lo que él ha hecho es defenderse no de la iglesia en sí, o sea, de los miembros, o que lo que tuviera que haber hecho, sino que él lo que está defendiendo es, o defendiéndose de aquellos que lo criticaban, porque en lo que vimos anteriormente decía, con los que me acusan, y él dice, esta es mi defensa. Entonces sus argumentos van a defenderse nada más. Pero al final dice, no hacemos uso de este derecho. ¿Por qué no hacemos uso de este derecho? Porque hay una causa mayor. Hay algo por encima de todos esos derechos que el ministro puede tener. Hay una causa mayor, y que es el fin de todo el evangelio. Es el fin de todo cristiano. Es el objetivo de todo ministro del Señor, que es el verdadero servicio a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Que esa persona todo lo que hace, lo hace para Dios, para honrar a Dios, no para su propio beneficio, no para obtener ganancias deshonestas, no para obtener reconocimientos, obtener fama, obtener
que me reconozcan en muchos lugares. No, no, no. Ese no es el objetivo de ser un servidor de Dios o hacer un servicio a Dios. El servicio a Dios es para honrar al Señor, para honrar el santo nombre de nuestro Dios. Y esa es la causa que está ante todas las cosas. Ante lo económico, lo primero es el servicio a Dios. Ante las enfermedades, lo primero es el servicio a Dios. Todo se debe de anteponer lo principal, que es el amar a Dios. Porque el Señor Jesús lo ha dicho: amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Es decir, con todo lo que soy, con todo lo que tengo y todo lo que siento. O sea, con todo, con el alma, con el cuerpo y con el espíritu. Hay que amar a Dios, es decir, darle el primer lugar a Dios en todas las cosas. Lo primero y la causa principal es el Evangelio. Todo ministro de Dios, su objetivo, su misión es el Evangelio. No hay más. Si ya hay otras intenciones en el corazón, que Dios las conoce, Dios conoce las intenciones del corazón. Si hay ministros que su intención solamente es una ganancia deshonesta, no es un verdadero ministro. Si la intención de su corazón es ser reconocido por las personas, no es un verdadero ministro. Si un servidor, ya sea diácono, diaconisa, maestro de escuela bíblica, si solamente hace su servicio para agradar a las demás personas, no es un verdadero servicio a Dios. A Dios se le sirve con todo. A Dios se le sirve porque le amamos. A Dios se le sirve porque Él ha cambiado nuestra vida. Se le sirve a Dios porque en mi corazón habita Dios. Y Él es la razón del servicio que yo hago. Entonces aquí Pablo va a anteponer una causa mayor. Yo le pregunto, ¿alguna vez usted ha renunciado a algo por algo que usted cree? ¿Ha renunciado a algo por una causa mayor, por una causa noble, por una causa que tiene mayor relevancia? ¿Ha renunciado a cosas por defender una posición suya, su fe? ¿Ha renunciado usted quizás a un trabajo solo por amor a Dios? ¿Ha renunciado usted a dejar la comodidad por servirle a Dios? ¿Ha renunciado y ha dejado atrás ciertas actitudes o conductas por amar a Dios? ¿Ha renunciado usted por la causa del Evangelio? Eso es lo que Pablo está diciendo. No hemos hecho uso de este derecho. Hemos renunciado por voluntad propia a estos derechos porque hay una causa mayor, que es el Evangelio. Pero eso no cualquiera lo hará. No cualquiera renunciará a las cosas de este mundo. No cualquiera lo hará por amor a Dios. No es fácil hacerlo. No lo es. Pero acá vemos que Pablo tiene una verdadera libertad. Ya hablamos de eso, de que el que tiene una verdadera libertad es aquel que puede decidir renunciar a algo. Ese es alguien verdaderamente libre. Él por eso le dice, no soy libre, dice él, se pregunta retórica. Claro que lo es. Aún él dice en el capítulo 8, sí, comer carne servirá de tropiezo para alguien, para uno de los hermanos débiles. Dice él, yo no comeré carne jamás, dice. ¿Por qué? Por amor al débil de conciencia. Entonces él ha aprendido y de verdad es libre porque sabe renunciar a algo por amor de la iglesia, por amor de los miembros. Cuando aprendamos, hermanos, nosotros a renunciar a cosas materiales por causa del Evangelio, ahí verdaderamente estamos amando a Dios. Porque amar a Dios no es palabras. Amar a Dios es fácil decir, sí, yo amo a Dios, fíjese. Lo amo a Dios con todo lo amo. Lo amo a Dios. Y usted puede decir palabras. Pero ¿qué es la evidencia clara de un cristiano? El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Porque palabras pueden ser vanas, pero los hechos, la evidencia, los frutos, la obra que hacemos
Y cómo nos presentamos delante de Dios es lo que en verdad es legítimo. Hay que ser transparentes ante Dios de lo que de verdad somos. Entonces, palabras pueden ser, porque lo veremos cuando lleguemos a la segunda carta a los Corintios, a estas personas que lo estaban criticando, que lo acusaban de no ser apóstol y de muchas otras cosas más. Allá en la segunda carta a los Corintios, ahí los volverá a mencionar. Y él dirá en el capítulo 12 y 13, él dice de que volverá a visitarles a los hermanos de Corinto. Volverá a ir donde ellos les dice. Y cuando llegue, yo quiero comprobar, dice Pablo, el poder de estos hombres, de estos que me acusan, de estos que lo señalaban. Porque dice el poder, porque estos que lo acusaban solo eran, a los salvadoreños, solo eran boca, solo eran llamarada de tusa, solo eran personas que se creían mucho y tenían un gran conocimiento y de muchas cosas. Pero por eso dice Pablo, llegaré, los visitaré, dice Pablo. Y ahí quiero comprobar el poder de Dios, les dice. ¿Por qué? Porque las palabras no hacen nada. Las palabras podemos gritar, podemos revolcarnos aquí al frente, dramatizar lo que querramos, pero las palabras no son nada. Los hechos. Queremos ver el poder de Dios. Queremos ver de verdad que el poder de Dios está en esa persona. Si de verdad lo que anuncia es verídico en la vida de esa persona. Entonces usted puede reflejar ante personas que tienen una vida santa, pero quizás no es así. Quizás no lo es así. Y el Señor rápidamente nos lo dice en nuestro corazón, que no estamos bien delante de Él. Entonces Pablo les dirá, llegaré a visitarles y queremos ver el poder de Dios. Entonces estos hacían uso de ese derecho, hacían uso del derecho, pero Pablo dice, nosotros no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón Pablo, él renuncia? Porque hay una causa mayor, y ahí lo dice el versículo 12, la segunda parte. No, lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo, dice. ¿A qué se refiere con poner obstáculo al evangelio? Él no está diciendo el que hagamos uso de los derechos que ya mencionó, eso va a ser obstáculo para la iglesia. No es así. No está diciendo él que si ustedes me sostienen económicamente, yo les estoy poniendo obstáculo. No es así tampoco. Porque él ya presentó los derechos y dice son legítimos, y quien hace uso de ellos no está cometiendo ningún error, ningún pecado. Es legítimo hacer uso de eso. Entonces no hay que entender de que si él aceptaba las ofrendas de los corintios, él estaría poniendo un obstáculo a la iglesia. O que un ministro en la actualidad, él se dedica completamente toda su vida al evangelio y es sostenido económicamente, no quiere decir que eso sea obstáculo al evangelio. No. Él lo que dice es de que allí sí no aceptaba con los hermanos de Corinto, pero de otras iglesias sí aceptaba. Eso usted lo puede ver, carta a los Filipenses, último capítulo de la carta. Él les agradece a la ciudad de Filipo, a los hermanos, quienes le sostenían económicamente. Entonces él solo ha renunciado allí en Corinto, pero sí recibía, por ejemplo, en Filipo, por ejemplo, en Éfeso y en otros lugares, él era sostenido económicamente. Pero allí no quería aceptar de ese lugar, porque eso sí sería un obstáculo. ¿En qué sentido? De que estos que lo acusaban, que lo señalaban, iban a tener otra razón más para señalarlo. Si ya lo señalaban, no aceptando las ofrendas de los hermanos, le acusaban, porque creían de que Pablo, al no aceptar las ofrendas, es como que Pablo, él solo se esté asumiendo de que no era apóstol, y que como no es apóstol, por eso no quiere aceptar las ofrendas. Y si él las aceptaba, iban a decir lo contrario. Él solo se está aprovechando de ustedes, de las ofrendas que le dan. Entonces ese es el obstáculo al que se está refiriendo.
que hay una razón mayor, que no es lo importante del que ellos le dieran ofrenda, no, sino que lo mayor era el evangelio, lo que él hacía, el servicio a Dios, todo el anuncio o la predicación del evangelio, eso estaba por encima de todo. Y debe de ser así hoy en día también. Hoy en la actualidad debe ser el centro de nuestra vida Jesucristo. Y en el centro de la iglesia, lo central debe ser Cristo y la palabra de Dios. Déjeme decirle algo, en los cultos nuestros y de toda iglesia, el centro no es las alabanzas. Lo más importante de un culto no son los coritos. ¿Sabía eso usted? Lo más importante es la palabra de Dios. Eso es lo más importante, es el centro. Es el centro de la razón de por qué nosotros nos congregamos. Es porque usted necesita alimento espiritual. ¿Y dónde obtendrá el alimento espiritual? En la palabra de Dios. No malinterprete, no estoy diciendo de que no hay que cantar y alabar a Dios. Dios se merece la alabanza. Pero si lo primordial, hermanos, es la palabra de Dios, por lo cual hay que escucharla y atesorarla en nuestra vida, porque de ella tenemos vida eterna, de la palabra de Dios. Entonces es lo más importante. Entonces hay una causa mayor. Por eso Pablo dice: no hemos hecho uso o no hemos usado de este derecho, sino que dice: lo soportamos. Hemos soportado todo. Si era de trabajar, trabajaban. Si había que aguantar hambre, aguantaban hambre. Si había que aguantar sed, aguantaban sed. Si había que pasar por la prisión, pasaban en la prisión. Pablo, él en muchas de sus cartas, él menciona su sufrimiento y de todas las cosas que ha pasado. Lo menciona, y en temas anteriores ya lo hemos hablado también. Y el 13 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Ahora retomará nuevamente el argumento de que los ministros tienen el derecho de ser sostenidos económicamente. Eso no es algo malo o es un pecado, no es así. Y ya él dio ejemplos, como le decía, del que, por ejemplo, del soldado, decía él, el soldado que va a la guerra no va a adquirir las cosas por su propia cuenta, sino que es el mismo ejército quien le da las herramientas, quien le da el arma, las botas y todo lo necesario. Al igual, el que trabaja en el ganado tiene derecho de tomar de la leche del ganado. El que trabaja la tierra, él tiene derecho de comer del fruto de la tierra. Pero esas cosas son humanas, él mismo ha dicho, son cosas humanas. Pero por eso dio también un ejemplo con base a la palabra de Dios, que no pondrá bozal al buey que trilla. Y él dice: pero esto, ¿será que lo está diciendo por los bueyes? Sí, claramente que sí, pero también dice él: pero ¿no será de que hay un sentido mayor a ese? ¿No será que lo está diciendo por nosotros, dice Pablo? O sea, por los ministros. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? De que el ministro come o es sostenido de la misma obra, del trabajo que hace. De allí es sostenido. Tiene el derecho de ser sostenido. Pablo, él dice: no hemos hecho uso de este derecho, pero lo tiene. Él lo ha explicado. Y acá ha mencionado otro aspecto que es espiritual. El versículo 13 está tomado, hermanos, haciendo referencia a Deuteronomio, capítulo 18, versículo 1. Usted puede ver allí de que dice: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán, dice. Los sacerdotes, los levitas, no tenían tierra. O sea, en la repartición de toda la tierra a las tribus de Israel,
a los levitas no se les dio tierra, porque allí claramente dice de que se alimentarán, comerán, ¿de qué? De las ofrendas que se hacen para Dios. Por eso Pablo ha dicho, del altar participan. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Los sacerdotes preparaban todos los sacrificios y ofrendaban a Dios la mejor parte, o sea, la grosura, la grasa del animal. Pero ¿qué pasaba con lo demás del animal? ¿Qué se hacía? ¿Se botaba o qué? No, era para sostener en la comida de los sacerdotes. O pensemos también en el pan de la proposición. Y ahí había una mesa con unos panes. Ese pan era amargo, porque allí había un altar del incienso, había humo, entonces el pan era amargo. Pero ese pan era para los sacerdotes nada más. Por eso en una ocasión, no sé si usted recordará, de que David está con su ejército y no tenían que comer. Y le dicen a un sacerdote que les diera de comer. Y lo único que había allí eran esos panes de la proposición. Y de eso se les dio a comer. Solamente preguntó si no habían estado con mujer nada más. Eso fue lo único, porque lógicamente eso era para los sacerdotes. Pero como dice ahí, ya 3 días y no han tocado ninguna mujer. Y en esa ocasión se les dio de un pan sagrado. ¿Pero por qué? Porque estaba en mayor relevancia o más importante la vida de esas personas. La vida, para preservar la vida. Entonces allí se participaron también de ese pan. Pero el pan era dedicado para los sacerdotes. Entonces el que participa del altar, dice, o el que presenta la ofrenda en el altar, el que sirve en el altar, del altar participa, dice. Del pan, del altar donde estaba ahí el pan, el que lo sirve, de allí come. Y aún, bueno, dice, si no creen, si ustedes dicen, todavía no aceptamos, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Versículo 14, así también ordenó el Señor. ¿Cuál Señor? Jesús, Cristo, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ahí está claro. Quien anuncia el Evangelio dice que viva del Evangelio. ¿De dónde está sacado eso? Vaya conmigo, Mateo capítulo 10. En una ocasión el Señor Jesús comisiona a los 12 y les da una misión y los manda de 2 en 2 en parejas. Y los distribuye por distintas ciudades, les dice que irán a tal región y allí dirán una cosa, anunciarán el Evangelio y dirán arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y les da ciertas instrucciones, les dice, por ejemplo, el 8, sanad enfermos, les dice lo que tienen que hacer, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Es decir, que el Señor les estaba dando autoridad para hacerlo. Recibiste, de gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis, dice, de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Dice. ¿Qué les está diciendo? No lleven nada. ¿Por qué razón no hay que llevar nada? Ahí lo responde. Dice, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué dice él? Donde llegan, más abajo les seguirá explicando, que si encuentran a una familia digna, personas dignas, que les dan hospedaje. Entonces, que entren donde ellos, que participen, allí serían sostenidos. Si no era digna esa persona, o sea, si quizás les injuriaban o les hacían un desprecio, salgan de allí, sacúdanse los pies y vuestra paz volverá a ustedes, les dice. Pero aquellos que lo rechazaron verían otra cosa muy diferente. Pero quien les recibía a los discípulos, allí, ellos ¿qué es lo que hacían? Allí eran sostenidos los discípulos.
Allí tenían un techo donde dormir. Ahí se les daba comida, se les daba bebida. Por eso no había que llevar nada. No llevaban túnica, no llevaban otra túnica, mejor dicho. No llevaban nada, ni bienes, ni oro, ni plata, nada. ¿Por qué? Porque el obrero, dice, es digno. Es digno. El que trabaja en el Evangelio, el que predica el Evangelio, el que sirve en el Evangelio, que viva del Evangelio. Entonces, allí está muy claro, ¿verdad, hermanos? Donde está establecido así, y eso, le repito, no es algo malo si algunos hacen uso de ese derecho. El error está con qué intención se quiere servir a Dios. Allí está la cuestión. Si la intención de ese ministro es su propio beneficio, allí ya está errado. ¿Cómo sabemos eso nosotros? Bueno, no lo podemos saber así a simple vista, porque usted puede ver a un ministro que es bien elocuente, ¿verdad? Un ministro bien vestido, un ministro con saco, con elocuencia, que se expresa, que motiva, un ministro así que es chistoso, ¿verdad? Que tiene gracia, que hace reír al público. Esos mensajes no son aburridos. Los mensajes del fulano de tal, qué bonitos, qué inspiradores que son. ¿Sabe usted la intención del corazón de ese ministro? No se deje llevar por las apariencias. Aún el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y el pecado también llega así. Se disfraza como algo llamativo, como algo bueno, como algo delicioso a los ojos. ¿Por qué se comió de la fruta del que el Señor dijo que no se comiese en el Edén? Porque allí lo dice, era llamativo a los ojos, dice. O sea, era agradable verlo. Así es el pecado. Y así también se viste el falso ministro, el falso profeta, el falso maestro, el falso lo que sea. Solamente es una fachada. Por eso Pablo les decía en la segunda carta, dice, les visitaré. Iré donde ustedes y vamos a comprobar, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si como roncan duermen, vamos a ver si de verdad tienen el poder de Dios, vamos a ver si es cierto de que tienen el fuego de Dios o solamente son una llamarada de tus. Vamos a ver. ¿Cómo se demuestra entonces un verdadero ministro? ¿Cómo puede usted saber que es un verdadero ministro? La palabra de Dios lo debe certificar. El poder de Dios lo certifica. Que lo que habla no son palabras vacías, sino que lo vive. Porque si no, solamente estamos engañando al pueblo, solo estamos diciendo que o repitiendo lo que hemos escuchado allá y eso es lo que mostramos acá. No es eso. Entonces, hermanos, Pablo ha defendido su apostolado, ha dicho, tenemos derechos, no hacemos uso de estos derechos por una causa mayor, que es no poner obstáculo al evangelio, sino que honrar a Dios, hacer un servicio completo a Dios, un servicio o un verdadero servicio a Dios. Y allí algunos le han llamado que a esa renuncia de esos derechos le llaman abnegación. Que cuando un ministro ama de verdad a Dios, debe de ser un ministro abnegado. ¿Qué quiere decir eso? Abnegación. Que, hermanos, si aprende a renunciar a los intereses propios, que se aprende a renunciar a placeres, que se aprende a renunciar
Abnegación es eso, renunciar a algo. A renunciar a mi propio beneficio, a mi comodidad. ¿Por qué? Por servirle a Dios. Y por eso Pablo dice, lo soportamos todo, dice. Si había que trabajar, le dije en un momento, lo hacían. Pablo se dedicaba a hacer tiendas, donde el lugar que iba, él eso es lo que hacía. Y sabe de que hay un libro que hace mención del apóstol Pablo. Ese libro se llama El mejor vendedor del mundo, o el mejor vendedor. Y allí se menciona en ese libro de que hay como unos principios del mejor vendedor, y al final de ese libro menciona de que encuentran al apóstol Pablo y él les cuenta de la misión que tiene del evangelio y de predicar ese mensaje, y dicen, hemos encontrado a quien entregarle los principios del mejor vendedor. Ese libro usted lo puede buscar, ahí está en internet, lo puede encontrar. Y al final Pablo lógicamente tenía que vender esas tiendas, porque era el oficio, hacía las tiendas. Entonces tenía que tener habilidades para poder tener o encontrar personas que le contratasen. Ese libro menciona ahí cuáles son las habilidades de que todo vendedor debería de tener. Entonces cuando había que trabajar, trabajaba. El problema, hermanos, es que cuando un ministro trabaja y también sirve en la iglesia, no es igual como el que está 24/7 en la obra. Porque el que está trabajando en una empresa, en un oficio, negocio, lo que sea, su tiempo es limitado. Su tiempo está determinado a sus horas libres, ¿verdad? Solamente en horario libre o en sus descansos, días de descanso, puede prepararse. Por ejemplo, yo hoy vine tarde. ¿Por qué razón? Porque he ido a trabajar. Entonces mi tiempo está limitado. No puedo decir, le sirvo a Dios 24/7. Si yo dijera eso, estoy mintiendo, porque no es así. Pero el que está de lleno a la obra, 24/7, esa persona de verdad está sirviéndole a Dios con todo su tiempo, todo su espacio. Si le llaman para orar, porque el evangelio, hermanos, o el servicio, o el ministerio no solo es predicar. Eso no es ser ministro. Ser ministro, hermanos, es administrar, es el dirigir, es orar por los demás, es estar allí para el necesitado, es amar a Dios, es amar a los hermanos, es corregir, es poner disciplina, ¿sí? Todas esas y muchas otras cosas más, que es el ministerio, conlleva muchas cosas, no solo predicar, no solo pararme aquí al frente y decir unas cuantas palabras y ya, y después me voy y ya nadie me ve. Eso no es un verdadero ministro. Muchas veces hemos actuado así. Muchas veces solamente nos hemos parado al frente a predicar, pero ¿qué pasa con nuestra vida devocional? ¿Qué pasa con nuestra relación con Dios? ¿Qué sucede? Porque solo mostramos el servicio, allí nuestro uniforme, mi corbata. Pero ¿qué pasa con esa intimidad con Dios? ¿Qué pasa el reflejo que usted da a las demás personas de que es un verdadero hijo de Dios? ¿Qué sucede con eso? Pero el verdadero servicio a Dios es aquel abnegado que aprende a soportar todo, que aprende a renunciar de muchas cosas. Pero lo común que hoy se ve en los ministros reconocidos o famosos es que tienen un carro del año quizás, es que se motiva más solamente en lo económico, se predica de prosperidad, se predica de que Dios le va a llenar de bendiciones, que Dios le va a prosperar, de que Dios va a hacer caminar sus negocios. Usted solo lo que tiene que hacer es dar el diezmo, y que si da más de eso, si aprende a dar más, entonces allí sí será bendecido. Y eso es lo común que se ve en aquellos reconocidos, en aquellos que
quizás su vida se ve como que fuera de éxito, pero han ocurrido grandes escándalos de esos grandes ministros reconocidos, porque su vida es inmoral, su vida está llena de adulterio, su vida solamente están vacías nada más, y han aprendido a ser motivadores, han aprendido a dar un mensaje que te anime, que uno esté allí conectado. Pero hermanos, la palabra de Dios dice que es útil para enseñar, redarguir. Eso es la palabra de Dios. Instruir en qué? Justicia. Oiga lo que dice la palabra, instruir en justicia. No dice allí la palabra de Dios, te motiva cuando estás triste. Y que cuando estás pobre, la palabra te da $1,000. Siembre, es el discurso que dan. Usted hoy, bueno, dice, vamos a sembrar. ¿Cuánto quiere sembrar usted? Y pase, y así, ¿verdad? Pero eso es algo falso. Es algo falso. La palabra de Dios por sí sola tiene el poder para transformar vidas. Su vida no será transformada porque se le motive así de que va a ser feliz. Hermano, la felicidad no es de todo el tiempo, no es así. La felicidad es por momentos, la tristeza también es por momentos, la abundancia es por momentos, la escasez también es por momentos, todo. Por eso Pablo decía, me he aprendido a estar en escasez, en abundancia, en toda la situación, sea como sea, preso, libre, he aprendido a soportarlo todo. Cuando hay tristeza había que llorar. Si había que llorar, lloraba. Si había que reír, reía. Si había que dar ánimos a otros, lo hacía. Pero si había que consolar a otros, también. Si había que corregir, si había de que tomar una decisión dura, lo hacía. Pero si había que también reconstruir algo, reanimar a una persona, también lo hacía. Entonces, hermanos, el servicio a Dios no es algo de un espejo transparente, así que, o que solo sea una apariencia, sino que el verdadero servicio a Dios es cuando aprendemos, hermanos, a renunciar a todo, aún renunciar a nosotros mismos. Cuando aprendemos a renunciar a nosotros mismos, de verdad estamos sirviéndole a Dios. Pablo se viene a convertir, hermanos, como en un modelo, un ejemplo a ser un servidor de Dios. Que si estamos dispuestos a renunciar, hermanos, a nuestras comodidades, Dios nos va a recompensar. Es que debemos pensar en la recompensa que viene de Dios y no en la recompensa que viene de los hombres. Nuestro galardón no es acá en la tierra. Nuestros galardones son allá en los cielos. Que lo espiritual tiene un mayor peso. Pero, hermanos, si un ministro hace uso de este derecho, le repito, no está equivocado. Y una última cosa que diré sobre este punto es que, como él lo ha dicho, si sembramos en ustedes, dice, lo espiritual, ¿qué gran cosa sería si segásemos o si cosechamos lo material? Dice Pablo. El principio allí es que donde usted es alimentado espiritualmente, ahí usted debe honrar a Dios económicamente. Ese es el principio. Porque en una ocasión una persona preguntó, él decía, un hermano, decía él que él no diezmaba donde se congregaba. Él era miembro de una iglesia. Y él decía, yo no tengo un sobre, o sea, no diezmo donde era miembro. Sino que él decía de que había un pastor allá en una iglesita donde tenían mucha necesidad. Entonces él decía de que iba a esa iglesia y allí daba el diezmo. Pero él no era miembro de esa iglesia, sino que era miembro de otra congregación. La pregunta es acá, ¿dónde recibía alimento espiritual este hermano? De la que era miembro.
pero él veía una necesidad allá afuera y él decía, voy a dar allá el 10. Pero ese es estar incumpliendo el principio, que donde usted es alimentado espiritualmente, allí va a reconocer o honrar a Dios, porque de allí está siendo alimentado espiritualmente. Eso no es que esté malo o que sea pecado lo que hace el hermano, sino que eso no se llama diezmo, eso se llamaría una limosna. Usted sabe de que en el plan financiero de Dios hay 3 aspectos: diezmo, ofrenda y limosna. Y la limosna es aquella que se le da al necesitado. Entonces eso, llamémosle por su nombre, no es un diezmo que se le ayude a otra persona, sino que es que vemos la necesidad y ayudamos. Hay que hacerlo, sí, claramente que hay que hacerlo, pero no se llama diezmo. Porque hay otras personas que dicen eso: bueno, yo no diezmo en la iglesia, yo no tengo un sobre, yo no le doy nada a Dios, porque yo esto lo ocupo para ayudar a mi hijo, ayudar a otras personas. Es que mi sobrina tiene una gran necesidad y es que esto y lo otro. Eso, le repito, se llamaría una limosna, algo que usted está dando a una persona que lo necesita. Eso no es diezmo. Entonces ese es el principio. Donde usted es alimentado espiritualmente, allí reconoce en lo material. Por eso Pablo lo dijo así. Entonces, hermanos, termino en diciendo que el servicio a Dios es cuando aprendemos, hermanos, a renunciar a nosotros, a nuestros intereses. Y cuando me concentro en amar a Dios y adorarle a Él. Porque estar aquí, hermanos, no es para que nos reconozcan, no es para que nos aplaudan, no es para que como que nos den algo. Tome aquí este cheque porque usted le sirve a Dios con todo. No es así, hermanos. Sino que, como les dijo Jesús a los discípulos, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esa es la verdad, hermanos. De gracia hemos recibido la salvación. De gracia ha recibido usted la salud. De gracia ha recibido trabajo, bendición tras bendición. Entonces, de gracia también dele al Señor y reconózcale. Hay que reconocerle a Dios, hermanos. No es obligación tampoco. No es que se lo estemos imponiendo, sino que si usted ama a Dios de verdad y de verdad es un siervo de Dios, lo va a reconocer a Dios en todos los aspectos de la vida. Si no, solamente estamos haciendo ruido, hermano. Oremos al Señor. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu enseñanza, por tu mensaje, por tu palabra. Oh Dios glorioso, que nos das ejemplo de siervos abnegados, siervos que te amaron, que renunciaron a muchas cosas por predicar el evangelio, que renunciaron a la comodidad, renunciaron muchas veces a su libertad, renunciaron a intereses propios. Tus discípulos renunciaron a su familia. Ellos decían: hemos dejado a nuestro padre, a nuestra madre, lo hemos dejado todo por seguirte. Y nos das ejemplo de eso, Señor. Nos das ejemplo de cómo un hombre, un siervo de Dios, un apóstol, el apóstol decía: no hemos usado este derecho, hemos renunciado porque no queremos ser obstáculo al evangelio, porque hay una causa mayor, porque hay algo más importante, porque lo principal es el evangelio, porque lo principal es anunciar el mensaje de salvación, la buena noticia, las buenas nuevas de salvación. Señor, que aprendamos a hacerlo nosotros también. Amado hermano, hermana, ¿renunciarás a algo por servirle a Dios? ¿Renunciarás a tu comodidad por servirle a Dios? ¿Renunciarás a aquel pensamiento de negatividad por seguirle al Señor? ¿Renunciarás aún a tu cuerpo porque está enfermo? ¿Y renunciarás a ese dolor por seguir a Cristo? ¿Renunciarás
por una causa mayor. El ejemplo lo tenemos y Dios ayúdanos a poder renunciar a nosotros y que digamos como Juan el Bautista, que es necesario que tú crezcas, Señor, y que nosotros menguemos. Es necesario que tú crezcas en nosotros y que menguemos nosotros. Es necesario que tu nombre sea exaltado y que nuestro nombre solamente se diga que somos siervos inútiles, que solo somos vasijas rotas, que solo somos barro, que solo somos instrumentos. Porque quien merece la gloria eres tú, Señor, y quien merece la alabanza. Yo quisiera invitar, si alguien quisiera entregar su vida y su corazón al Señor, si quisiera hoy reconciliarse también con el Señor y quisiera hacer un nuevo comienzo con el Señor, es necesario que también renuncies al pecado. Y tú dices, ¿por qué mi situación no cambia? ¿Por qué mi vida es miserable? ¿Por qué esta situación en mi familia, en mi casa? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué solo es angustia? Tienes que renunciar a la vida cómoda. Tienes que renunciar al pecado que está en tu vida y entregarte al Señor Jesús. Entregar tu corazón a Él. Si quisieras aceptar a Cristo, solo ponte en pie en señal de que quisiera recibir a Cristo o que quisiera reconciliarte con el Señor. Y que los que escuchan también en la transmisión y que escucharán en la grabación, que también puedan ser alcanzados por el Evangelio, por esta palabra que solamente lleva salvación y que tiene una esperanza que es la vida eterna, que es una morada en los cielos. Te damos gracias, Señor, y te adoramos y bendecimos tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.